Una palabra que frecuentemente escuchamos en declaraciones de empresarios y políticos es la palabra productividad. El país debe mejorar su productividad, debemos ganar productividad, es necesario aumentar la productividad en esta industria, los salarios aumentan más o menos que la productividad, son expresiones muy empleadas actualmente. Si bien, aun cuando de forma intuitiva todo el mundo puede deducir la noción de productividad, pues se trataría de conseguir la mayor producción con los factores o recursos de los que dispone una empresa, esa obsesión por la productividad tiene otro trasfondo que en este vídeo vamos a demostrar. En este vídeo demostraremos la estrecha relación entre producción y costes y cómo puede afectar esto al tamaño o escala de planta productiva con el que trabaja la empresa. Dentro vídeo. Nuestro análisis será a corto plazo y supondremos que uno de los factores, el trabajo, la empresa lo puede variar, en tanto que el otro, el capital, no se puede cambiar, es decir, es fijo. Utilizaremos en nuestra demostración 6 planos cartesianos. No os asustéis. El resultado final del análisis es mucho más sencillo de lo que aparenta. En el primer plano consideraremos la función de producción de la empresa, que relaciona el nivel de producción con la utilización del factor variable, en nuestro caso, el trabajo. Situado verticalmente debajo de este, consideraremos un plano que establecerá el coste variable de la empresa, relacionando dicho coste con la utilización del factor variable, es decir, el coste variable en función del número de horas contratadas de trabajo. Por debajo de este plano, consideraremos los gráficos que reflejan la productividad del factor variable, en concreto la productividad media y la productividad marginal. En el lado derecho, en la parte superior, nos encontramos con un cuarto plano. Es el plano de cambio de ejes. Este plano nos permitirá traspasar el valor de la variable producción desde el lado izquierdo al lado derecho. Es un plano cuya particularidad consiste en que viene delimitado por una bisectriz, que es una línea imaginaria de 45 grados que me permite, al proyectar la información desde el eje vertical, pasarla al horizontal y viceversa. En el siguiente plano graficaremos las funciones de coste fijo, coste variable y coste total en función de la producción. Por último, a partir de la información contenida en los planos anteriores, en el último plano derivaremos la trayectoria del coste total medio, coste variable medio y coste marginal. El planteamiento gráfico que hemos realizado nos permitirá conectar la información desde el lado izquierdo al lado derecho y de arriba a abajo, pudiendo de esta forma relacionar lo que ocurre en el ámbito de la producción con lo que acontece en el ámbito de los costes, comprendiendo de este modo la conexión entre la actividad productiva de la empresa y la estructura de costes que soporta. Todo se inicia con la producción. Por tanto, consideraremos la evolución de una función de producción típica. A partir de ella, lo primero que haremos será derivar la productividad media. Para esto consideraremos la evolución que seguirían los radiovectores trazados sobre esta. Recordemos que el valor de su pendiente mide la productividad media. Podemos comprobar cómo inicialmente crece, hasta alcanzar su máximo, para más tarde decrecer. Seguidamente consideraremos el valor de las pendientes de las diferentes tangentes que se pueden considerar sobre la función de producción. Pues recordemos que dicho valor indica la productividad marginal. Visualmente, comprobamos que inicialmente crece su valor, pero llega un momento a partir del cual las pendientes de las tangentes trazadas empiezan a disminuir, indicándonos esto que la productividad marginal inicialmente crece, situándose por encima de la productividad media, hecho este del todo lógico, pues mientras la última unidad, la unidad marginal del trabajo, haga crecer la producción en mayor medida que la anterior, la productividad media aumenta. Más tarde, tras llegar a su máximo, empieza progresivamente a decrecer, y a partir del momento que la última unidad de trabajo aporta a la producción igual que la media, la productividad marginal se sitúa por debajo de la media, hasta que se llega a que la productividad marginal se anula, caso que se daría cuando la última hora de trabajo empleada
no aportase nada a la producción. Contratar horas adicionales más allá de este punto no tiene sentido. Es más, sería contraproducente para la empresa, pues al tornarse la productividad marginal negativa, la incorporación de nuevas horas de trabajo haría disminuir la producción. A partir de este sencillo análisis, podemos llegar a dos interesantes conclusiones: que toda empresa contratará como mínimo el factor variable hasta el nivel en que la productividad media es máxima, es decir, hasta el óptimo técnico, y que ninguna empresa contratará el factor variable, en nuestro caso el trabajo, más allá del nivel de la productividad marginal nula, es decir, hasta el máximo técnico. Tenemos así pues delimitada la zona de contratación en donde de forma racional el empresario deberá decidir la cantidad de factor variable que contrata. Consideremos a continuación el coste de contratar el factor variable, el cual se determinará de una forma relativamente sencilla al multiplicar el número de horas de trabajo contratadas por el coste del factor trabajo, es decir, el salario. Nace en el origen, como es lógico, pues si no hay contratación no hay coste, y su pendiente será positiva. Será mayor cuanto más alto sea el salario y viceversa. Consideremos seguidamente distintos puntos de la función de producción con el fin de conectar gráficamente los niveles de producción con el coste variable asociados a ellos y de esta forma obtener la función de coste variable. Si unimos el conjunto de puntos obtenidos, conseguiríamos trazar la función de coste variable que relaciona el coste variable con el nivel de producción de la empresa. Consideraremos seguidamente el coste fijo, que al ser su valor independiente de la producción, mostrará un recorrido paralelo al eje horizontal. La función de coste total no sería más que la suma gráfica de las funciones de coste fijo y coste variable. Por tanto, sería la función de coste variable trasladada verticalmente en la magnitud del coste fijo. Centremos nuestra atención seguidamente en el coste variable, y a partir del valor de la pendiente de los radiovectores trazados sobre él, podemos verificar cómo la curva de coste variable medio tendrá forma de U, con un mínimo que se correspondería con aquel nivel de producción donde la pendiente de los radiovectores pase de ser decreciente a creciente. Aplicando la misma lógica, derivaremos la curva de coste total medio, que obviamente se situaría por encima de la anterior, pero no paralelamente, pues la diferencia entre el coste variable medio y el coste total medio es el coste fijo medio, y este disminuye conforme aumenta la producción, pues el coste fijo se reparte cada vez entre un mayor número de unidades de producto. Finalmente, trazaremos la curva de coste marginal a partir del valor de las pendientes de las tangentes trazadas a los diferentes puntos de la función de coste total, cuyo trazado cortará a las curvas de coste variable medio y coste total medio en sus puntos mínimos, y correspondiendo su mínimo al máximo de la productividad marginal, tal como podemos constatar al vincular el gráfico de productividades y de costes. Una vez consideradas de forma simultánea e integrada todos los conceptos de producción y costes a corto plazo, podemos ver la correspondencia entre el tramo de contratación del factor variable, en nuestro caso el trabajo, que recordemos se encontraba entre el óptimo técnico donde la productividad media alcanza su máximo y el máximo técnico cuando la productividad marginal era nula. El empresario, a corto plazo, debería hacer su elección de contratación del factor variable en este intervalo. Podemos establecer así pues un intervalo de tamaños de planta posibles, acotados entre el tamaño de planta mínimo, que se correspondería con el nivel de contratación del óptimo técnico, y un tamaño de planta máximo que tendría lugar si el volumen de contratación del factor variable se correspondiera con el máximo técnico. Si pasamos específicamente a concentrar nuestra atención en este intervalo de tamaño de plantas posibles, debería destacarse aquel tamaño de planta productiva que asegura que cada unidad se produzca a corto plazo al menor coste posible.
Si el empresario diseña una factoría con un tamaño de planta que asegura el mínimo coste total medio, habrá conseguido fabricar a corto plazo con un tamaño de planta óptimo. Y de este modo habrá acertado en el mejor diseño de su factoría.